Chicos, buenas tardes. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Listo. Creo que ahí se comparte. Bueno, chicos, entonces, el día de ayer nos habíamos quedado revisando lo que es la última porción de la configuración interna del riñón. Ya por cuestión de tiempo no habíamos visto todo, pero nos habíamos quedado, como para hacer ya un breve recordatorio y ya cerrar esta parte, que a partir de aquí, de los cálices renales, empieza la vía excretora del riñón. Ya empieza la vía excretora. Ya a partir de aquí, lo que se bota es orina. ¿Ya? Entonces, ya saben cuál es el orden. Los cálices menores se unen para formar a los cálices mayores. ¿Cuántos cálices menores hay? Hay tantos cálices menores como pirámides renales haya. Ya, ese es el dicho. Si hay 10 pirámides renales, hay 10 cálices menores. ¿Ya? Luego tenemos a los cálices mayores. Los cálices mayores se forman por la unión de los cálices menores y esos siempre son de 2 a 3 aproximadamente. ¿Ya? Y luego tenemos la pelvis renal, que ya habíamos dicho que es la unión de los cálices mayores. La pelvis renal funciona como un embudo, ¿ya? Esa es la definición. Es un embudo dilatado que se va a continuar como el uréter, que es el siguiente órgano de la vía urinaria. ¿En qué porción la pelvis renal se convierte en uréter? Cuando presenta un estrechamiento, ya conocida como el cuello del uréter o unión pielocalicial. Esa es una pregunta que todos los docentes siempre hacen. ¿En qué momento la pelvis se convierte en uréter? En la unión pielocalicial. ¿Qué es la unión pielocalicial? Es un pequeño estrechamiento que se presenta al final de la pelvis renal y al inicio del uréter. ¿Ya? Que aquí estaría más o menos. Este sería este pequeño estrechamiento, el de aquí y el que está acá. ¿Ya? Eso. De ahí, creo que están ahí. Hay una cosa más que falta en configuración interna. Si ustedes se dieron cuenta en las imágenes que vieron aquí, ustedes vieron que ¿cómo se llama? Todos estos elementos que aquí tienen a los cálices menores, los mayores, la pelvis y estos elementos vasculares, están como que en un espacio, ¿ya? Ese espacio justamente se lo conoce como el seno renal, ¿ya? Es una excavación que está en el interior del riñón, ¿ya? ¿Qué contiene este seno renal? Contiene a la pelvis renal, esa es pregunta. ¿Qué contiene el seno renal? Contiene a la pelvis renal, a la arteria, a la vena renal, al resto de elementos y contiene grasa. Ya contiene tejido adiposo. Ya, eso es todo. Ya vamos a ver cuál es la importancia del tejido adiposo en el riñón, que sí es importante. Entonces, con esto terminamos lo que es la configuración interna del riñón, porque de aquí sigue es ver cómo el riñón está fijo, cómo es que el riñón, si ustedes ya vimos ayer, está en una zona topográfica, cómo es que el riñón no se cae. Ya, porque acuérdense que nosotros no somos seres estáticos, nosotros estamos en movimiento, estamos caminando, corriendo, rotando, haciendo actividad. ¿Cómo es que los riñones se mantienen en su posición? Pues justamente hay medios de fijación del riñón. Tenemos a los vasos renales, a la arteria y a la vena renal, al retroperitoneo, que esto es lo que yo les decía, esta capa café, por así decirlo, amarilla que está aquí, finita, es el peritoneo. Todos los órganos que están detrás del peritoneo son órganos retroperitoneales. ¿Ya? Entonces, vasos renales, retroperitoneo y tienen a la celda y a la fascia renal. Pregunta de todos los semestres, de todos estos elementos. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el más fuerte? Es la celda renal. Ya, ese es el más fuerte, ese es el que impide que el riñón colapse, impide que el riñón se caiga. El resto de elementos pueden estar ahí, o sea, están ahí, pero no dan tanto apoyo, ya, pero la celda renal, eso es indispensable. Ahora, ¿qué es esta celda renal? Es como toda celda. Ustedes saben que una celda es básicamente una habitación, ya, una habitación que tiene paredes. Ya, lo mismo es la celda renal. La celda renal, que es un compartimiento, tiene que tener paredes. ¿Cuáles son estas paredes? Es un tejido conectivo conocido como la fascia renal, que es el más importante y es el que vamos a hablar ahora. Entonces, si les pidieran definir la fascia renal, ¿cómo la definirían? Ustedes ya conocen por anatomía 1 la diferencia entre fascia y aponeurosis. Y si no lo conocen, se los digo. La fascia es toda membrana de tejido conectivo que rodea a un músculo o a un órgano. Ya, ese es el concepto de fascia. ¿Ya? La aponeurosis, en cambio, es
la expansión o el ensanchamiento de un tendón. Ya, esa es la gran diferencia. Muchos libros antiguos les decían aponeurosis a todo tejido conectivo. Ya, pero la verdad es esa. Aponeurosis es una dependencia del tendón de un músculo, fascia es una membrana de tejido conectivo. Entonces, la fascia renal es una hoja de tejido conectivo. Punto. ¿De dónde viene esta fascia renal? Cuando ustedes vean eh, anatomía 2 y estudian pared abdominal, van a ver que en la pared abdominal, por detrás del peritoneo, hay una membrana, hay una fascia, conocida como fascia transversalis. Yup. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta fascia transversalis? Tiene muchísimas importancias, pero ¿por qué nos importa aquí? Porque la fascia renal, esta membrana de tejido conectivo que envuelve el riñón, proviene de aquí. Ya, la fascia transversalis viene y como que da una pequeña expansión, como que da como que una pequeña contribución. Y esa pequeña contribución es la fascia renal. Entonces, la fascia renal no es nada más que una dependencia o proviene, como ustedes lo quieran decir, de la fascia transversalis. ¿Ya? Entonces, ya teniendo en cuenta cómo es la fascia renal, hay que entender cómo es que funciona o cómo es que, sí, cómo es que funciona. Entonces, para eso voy a hacer un dibujito aquí. Tienen ustedes aquí el riñón. Ya, este es un corte, estos son cortes transversales, estos son cortes coronales. Ya. Entonces, tienen el riñón, un corte transversal. Tienen a las fascias transversales. Si ustedes se dan cuenta, a nivel del borde lateral del riñón, acuérdense, esto es lateral, esto es medial, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, a nivel del borde lateral del riñón, ya, esta fascia renal como que se divide, se parte. ¿Ya? Se divide en dos hojas. Importantísimas estas dos hojas, preguntadas hasta en décimo semestre. ¿Cuál es el nombre de estas dos hojas? Tiene una hoja anterior, ¿ya? También llamada como fascia de Gerota, y una hoja posterior, Gerota es anterior, y una hoja posterior también llamada fascia de Zuckerkant. Los nombres correctos simplemente serían fascia anterior y fascia posterior. Pero, de nuevo, como ustedes, depende del libro que usan, siempre preguntan la anterior, la de Gerota, la posterior, la de Zuckerkant. ¿Ya? Aquí las tenemos. Entonces, aquí está la fascia transversalis, la fascia renal que se desdobla, se divide en dos. Una hoja anterior o fascia de Gerota y una hoja posterior o fascia de Zuckerkant. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas dos fascias? Si yo estudio, si me pongo a estudiar estas dos fascias, tienen ciertas, déjenme ver si tengo aquí la imagen. No, tengo aquí la imagen, pero bueno. Tienen ciertas particularidades. Cada una, por así decirlo, está, pero tiene que terminar haciendo algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas dos fascias, la anterior y la posterior, sufren cambios. La fascia anterior, ¿ya? Es diferente si estamos hablando de izquierda o si estamos hablando de la derecha, ¿ya? Ambas hojas de Gerota son reforzadas, ¿ya? Por, vale la redundancia, por otras capas de tejido conectivo, por otras fascias. Chicos, un paréntesis. Entender anatomía 2 es literalmente entender fascias. Tienen que entender las fascias. Estas son fascias, en este caso, de intestino grueso. Ya que, bueno, ustedes las estudiarán, pero se las nombro. El intestino grueso, específicamente el colon, ya, tiene dos fascias, ya, dos membranas de tejido conectivo. Una a la derecha, que es esta de aquí, conocida como la fascia de Toll 2, y una a la izquierda, que estaría aquí, conocido como la fascia de Toll 3. Ya, esos son los nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hoja de Gerota es reforzada a la derecha por la fascia de Toll 2 y a la izquierda por la fascia de Toll 3. Punto. Simplemente se refuerzan. Nada más reciben como que una pequeña contribución. Es todo. Ya. Eso con la hoja anterior o la de Gerota. La posterior o la de Zuckerkant, en cambio, si ustedes se dan cuenta, y aquí de hecho está, esta es la anterior, aquí está la posterior, si ustedes se dan cuenta, como que viene y termina aquí, se fusiona ya con otra, en este caso se fusiona con la fascia que rodea a este músculo, que es la fascia del psoas, ya. Eso es lo que pasa con esas dos fascias. Repito, la fascia anterior, que es la de Gerota, está reforzada a la derecha por la fascia de Toll 2 y a la izquierda por la fascia de Toll 3.
La hoja posterior o de Zuckerkant, en cambio, se termina fusionando con la fascia que rodea al músculo psoas, uno de los músculos de la pared abdominal posterior. Y aquí la tienen. Esta es la fascia y aquí se termina uniendo al psoas y al corredor lumbar. Bueno, listo. Hasta ahí con las hojas. Ahora, eso es lo que pasa. Como toda pared tiene que tener un inicio y un final. Hagan de cuenta que estas fascias son como paredes, ¿ya? Entonces, una pared tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Lo mismo tienen estas fascias. Ya tienen los refuerzos, que son los pilares, por así decirlo. Ya, en este caso tienen que tener un modo de terminación. Hagan de cuenta de nuevo como que este es el riñón y que está rodeado en una habitación. Una habitación tiene una pared adelante, una pared atrás, una pared a los lados y así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo terminan estas paredes? La pared de arriba o el techo, ¿ya? Termina de la siguiente manera. Esto rojo aquí, aquí lo tienen. Esta es la fascia renal. Esta es la hoja posterior o de Gerota y aquí está la anterior, perdón, la posterior o de Zuckerkant y la anterior la de Gerota. Si ustedes se dan cuenta, hacia arriba estas dos fascias se terminan fusionando. ¿Ya? Hacia arriba se terminan fusionando, ¿ya? Y como que, ¿cómo les explico? Como que esa fusión da origen a una nueva estructura, ¿ya? Un tabique, ¿ya? Ese tabique que separa al riñón de la glándula suprarrenal se conoce como tabique o sea, entre el riñón, interreno y la suprarrenal. Suprarrenal. Así se llama. Tabique interreno suprarrenal. Ya, ese es el nombre. Ya, eso es lo que pasa arriba. Ya, ambas hojas, la anterior y la posterior, se fusionan y forman lo que se conoce como el tabique interreno suprarrenal y se termina fusionando aquí, en el diafragma. Punto. Eso es lo que pasó arriba. ¿Qué es lo que pasa abajo? Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo pasa, aquí está lo mismo, arriba el interreno suprarrenal y se termina fusionando aquí en el diafragma. ¿Qué es lo que pasa abajo? Si ustedes se dan cuenta, abajo hay una particularidad, y es que la hoja posterior y la hoja anterior no se topan, no se juntan. ¿Ya? Ese es el modo de terminación hacia abajo. Las hojas no se fusionan, ¿ya? No se fusionan. Recién vienen, por así decirlo, como que a terminar a nivel, aquí estaría, de la cresta ilíaca. Como que recién, y terminan así, terminan abiertas. Eso es lo que pasa abajo. ¿Ya? Listo, ya terminé con el techo, ya terminé con el suelo. ¿Ya? La hoja anterior es la Gerota, la posterior es Zuckerkant. ¿Qué pasa a los lados? ¿Ya? Aquí pasa una particularidad. Y es que, por eso me voy a la siguiente imagen. No, no la tengo. Sí, sí, aquí la tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Déjenme borrar. Ya. Si ustedes se dan cuenta, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora, ambas fascias anteriores, tanto la de la izquierda como la derecha, se terminan fusionando. Aquí está la de la izquierda que se fusiona con la de la derecha. Así es como termina. Repito, hacia arriba terminan formando el tabique interreno suprarrenal y uniéndose al diafragma. Hacia abajo ni se tocan, permanecen separadas. ¿Ya? Y hacia medial, hacia adentro se terminan fusionando, se terminan uniendo. Eso es todo. Y si ustedes se dan cuenta, ya teniendo estas fascias, bueno, esta es otra cosa que saqué del libro de Anatomía de Gray, que bueno, eso pueden leerlo después, luego les paso el dato. Lo importante es que sepan lo que la mayoría de docentes les preguntan. Ya, aquí lo que yo les decía, esta es la fascia transversalis, esta es la hoja anterior o de Gerota, la posterior la de Zuckerkant, aquí están las fascias, en este caso es la derecha, esta es la de Told, ya como estoy hablando que estoy en el lado derecho, esta es la fascia de Told 2, y bueno. Ahora, si se dan cuenta, se formó como que una habitación, ya se formó una celda. Esas fascias, la anterior, la posterior, que terminan fusionándose arriba, que no se unen abajo, adelante, atrás, en medial, forman a esta celda, ya forman a la celda renal. Ahora, como toda celda, como toda habitación, tiene que tener su contenido, así como en sus habitaciones. Ustedes tienen su cama, tienen un televisor, tienen un ventilador, tienen su escritorio, ¿ya? Lo mismo sucede aquí. Esta celda tiene que tener un contenido. Primero que todo, obviamente, contiene el protagonista principal, que es el riñón, ¿ya? Adicional, contiene los elementos del riñón, los vasos renales, la arteria, la vena renal y la pelvis renal. Aquí la tienen. Este es el riñón, esta es la arteria, esta es la vena
y esta es la pelvis renal. ¿Ya? Y adicional de eso, si ustedes se dan cuenta, contiene esto, contiene grasa, contiene tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, quiero que aquí se queden con una cosa. Aquí tengo entonces a mi celda, aquí tengo a mi riñón, ¿ya? Y la grasa que está en el interior de la celda renal se lo conoce como el cuerpo adiposo perirrenal. Perirrenal. Ojo con ese nombre. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué es el cuerpo adiposo perirrenal? Simplemente es grasa que está en el interior de la celda renal. ¿Ya? Grasa que está entre la fascia renal y el riñón. Punto. Nada más. En cambio, si ustedes se dan cuenta por el dibujito, también como que hay grasa más afuera. ¿Ya? Y esta grasa que la voy a dibujar de verde, que está por fuera de la celda renal, que está fuera, en cambio, esa se la conoce como el cuerpo adiposo pararrenal. Ojo con estos dos nombres, siempre hacen esa pregunta y siempre se terminan confundiendo. La perirrenal es la que está dentro de la celda renal. La pararrenal es la que está afuera. Ahora, ¿por qué me pasé 5 minutos hablándole simplemente de grasa renal? Y es que justamente por eso es que el riñón se mantiene fijo. ¿Ya? La celda renal junto con todos sus elementos y la grasa del riñón hacen que el riñón se mantenga fijo, hacen que el riñón no esté cayéndose. ¿Ya? La grasa, si ustedes recuerdan cuando ustedes estudiaron tejido celular subcutáneo en histología o en anatomía, cuando estudian los planos de muscular, los planos del brazo, de la pierna, del muslo, tienen tejido adiposo. Este tejido adiposo no está por gusto. El tejido adiposo, aparte de ser un tejido termorregulador, es un tejido de soporte, es un sostén. Ya es un sostén que no es ni tan rígido ni tan flexible. Ya justamente esta grasa ayuda a esto, ayuda a que, por así decirlo, el riñón no se mueva, que se quede fijo. Adicional de eso, que obviamente aquí también hay tejido conectivo, hay como rabéculas de tejido conectivo como que sostienen al riñón, ¿ya? Y una cosa importante, ¿y por qué es tan importante también esta grasa? Cuando ustedes han escuchado, o de hecho cuando vean materias de enseñanzas superiores, yo a mis alumnos yo les daba, cuando veíamos vaso, veíamos hígado, veíamos que esos eran los órganos principalmente más afectados en un accidente de tránsito. El riñón es el órgano menos afectado. ¿Por qué? Porque aparte que el riñón está bien a ras, ¿ya? El riñón está protegido por toda esta grasa. Ya esta grasa actúa como un cojín. Por eso es que ustedes que se encuentren con un traumatismo de riñón es rarísimo. Ya es muy raro. Tuvo que haber sido un buen golpe, una buena patada, un buen accidente, como para que el riñón le pase algo. Ya, y es gracias a la importancia de esta grasa, que primero impide que se caiga, impide que se mueva, ayuda a que se mantenga e impide cualquier traumatismo. Y bueno, ya terminando con lo que es la celda renal, que de nuevo ese es el principal medio de fijación del riñón, aquí hay algo que también se pregunta. ¿Qué es lo que está en el interior del riñón? Aparte, acuérdense que dentro del riñón estaba el seno renal, que es ese espacio. Hay algo también que es el pedículo renal. Un pedículo son elementos que entran y salen del riñón, ¿ya? En este caso, lo que siempre se pregunta, ¿cómo está dispuesto el pedículo renal? ¿Cuál es el orden en específico? ¿Ya? Este orden va fijo para toda la vida y es un orden que se los tienen que saber. Entonces, aquí tengo el riñón, visto en un corte transversal. Esto es anterior, esto es posterior. Yendo de adelante hacia atrás, los elementos que forman el vehículo renal son primero la vena renal, luego le sigue, voy a buscar el color, la arteria renal. Y por último, el último elemento, el más posterior, el que está más atrás, es la pelvis renal. Ya, esa es la disposición del pedículo renal. Pregunta de siempre. Ya, esta es una pregunta fija. Esta pregunta pues que ni se pregunten, pero esta aquí es fija, fija, va y siempre irá. Adelante la vena, aquí la tengo. Luego sigue la arteria que va en medio y al último la pelvis, que es el más posterior de todos. ¿Ya? Y aquí de hecho tienen esta disposición. Adelante la vena renal, un poquito por detrás la arteria y aquí más atrás estaría la pelvis renal. ¿Ya? Ahora, si se quieren poner un poquito más exquisitos, si quieren ustedes sobresalir,
pueden decir lo siguiente. Hacia anterior se encuentra la vena renal junto con los vasos linfáticos del riñón. Luego sigue la arteria renal junto con el plexo nervioso renal. Y al último la pelvis renal. Ya, eso solo si es que quieren sobresalir. Si ustedes dicen que la disposición del vehículo renal de adelante hacia atrás es vena, arteria y pelvis, más que suficiente. Ya pasaron ya. Listo. Ya vimos configuración interna, vimos funciones, vimos la celda, nos toca ver la configuración externa y por ende las relaciones. Esto lo vamos a ver, esto no es tan difícil, chicos. Ustedes tienen el riñón, ya. El riñón, como ya vimos, tiene forma de frijolito y todo eso, pero tiene que tener obviamente caras. Tiene una cara anterior, ya. Tiene una cara posterior. Tiene un borde lateral, ya que es este de aquí. Es este de aquí. Tiene un borde medial, que lo más importante del borde medial es que aquí, si se dan cuenta, este es el borde medial, aquí está el seno renal. Aquí es donde empiezan a entrar los elementos del vehículo renal. ¿Ya? Tiene asimismo polos, o sea, como que puntas, por así decirlo. Un polo superior, que siempre va a estar en relación con la glándula suprarrenal, aquí la tienen, y un polo inferior. Eso es lo que tienen que saber del riñón, cómo está por fuera. Punto. Polo superior, polo inferior, lo mismo. Ahora sí, las relaciones. Ya ustedes sabiendo que tiene una cara anterior, posterior y todo eso, obviamente cada una se relaciona con algo. Y para eso son las relaciones. Tiene relaciones por su cara anterior. Ustedes saben que las relaciones es con qué órganos se topan, qué órganos están delante, detrás, a los lados, arriba, abajo, izquierda, así. Entonces, vamos con las anteriores que son las más complejas. Por delante es diferente, dependiendo si estamos hablando de un riñón derecho o si estamos hablando de un riñón izquierdo. ¿Ya? Entonces, vamos primero con las relaciones anteriores del riñón derecho. Primero, se relaciona más que todo con el hígado, que estaría aquí marcado en número 2. Déjenme ver si tengo una. No, no tengo ninguna. Déjenme ver si aquí tengo. No. Se relaciona con el hígado, que de hecho aquí estaría el hígado, que se lo ha quitado. Se relaciona con el hígado. Se relaciona también con un espacio que está en el hígado, que aquí estaría el hígado. Este es el hígado, con un espacio que se conoce como el receso hepatorrenal. Bueno, se relaciona también, y aquí está marcado el número 5, con el colon, específicamente con una porción del colon conocida como la flexura hepática del colon. Aquí la tienen. Esta es la flexura hepática del colon. Ya que vean, se relaciona a este nivel. Está marcado el número 5. ¿Ya? Se relaciona también en cierta parte con el colon ascendente, que, bueno, es una cierta porción. Aquí tienen. Esta es la flexura hepática y aquí está el colon ascendente. Estaría aquí marcado el número 5. ¿Ya? Se relaciona asimismo con el duodeno, ya que es una de las porciones del intestino delgado, ya específicamente la segunda porción del duodeno, que es esta de aquí, y que estaría aquí marcada en número 3, ya, segunda porción del duodeno. Se relaciona también con esta gran vena, que está marcada en número 4, que es la vena cava inferior, y obviamente se relaciona con la glándula suprarrenal de su lado, del lado derecho. Repito, se relaciona con el hígado y el receso hepatorrenal. Se relaciona, aquí también, todos de dos, se relaciona con la flexura hepática del colon de número 5 y con el colon ascendente. De número 3 se relaciona con la segunda porción del duodeno, que aquí la tienen, esta es la segunda porción del duodeno. De número 4 se relaciona con la vena cava inferior, que está aquí. Y de número 1 con la glándula suprarrenal derecha, obviamente. ¿Ya? Esos son los órganos que se relacionan por delante con el riñón derecho. Con el riñón izquierdo la historia es totalmente diferente. ¿Ya? Se relaciona con un órgano que aquí no está, pero que aquí estaría, a la izquierda, que es el vaso, que está en número 7, con el vaso. Se relaciona con esta gran glándula, que es el páncreas, ya que estaría aquí marcado el número 6. Específicamente se relaciona con el cuerpo y la cola del páncreas. Aquí lo tienen, este es el cuerpo y esta es la cola del páncreas. ¿Ya? Y obviamente con los vasos que le siguen. En este caso, aquí lo tienen. Este es el vaso, aquí estaría el páncreas y los vasos que van al vaso, los vasos esplénicos. ¿Ya? Se relaciona también con el estómago, ya que en este caso no se lo puede ver. Ay, perdón, cometí un...
Un pequeño errorcito. Espera. Ajá, sí. Aquí estaría. Este sería el páncreas. Se relaciona con el estómago. Y aquí estaría marcado el número 6. Aquí está. Este es el estómago. Aquí está el páncreas con los vasos esplénicos y aquí está el vaso. ¿Ya? Se relaciona también con una porción del colon, específicamente la flexura esplénica del colon, que estaría marcada en número 9. Se relaciona con el colon transverso, que está marcado en número 8. Y se relaciona con el colon descendente, que está marcado también en número 9. ¿Ya? Se relaciona, obviamente, y aquí estaría de 11, con el intestino delgado, con las asas intestinales, y obviamente se relaciona con la glándula suprarrenal de ese lado. ¿Ya? Esas son sus relaciones. Vean que son totalmente distintas a la derecha o a la izquierda. Ya les he traído estas imágenes que son de Testit y estas imágenes que son el Atlas de Netter, el Atlas de Gray y ajá, el libro de Anatomía de Gray. Ya, simplemente para que vean, esto es simplemente irlo correlacionando. Y igualmente yo les paso las diapositivas más adelante. Listo. Las relaciones anteriores son las más complejas. ¿Ya? De ahí las relaciones que vienen son sencillas. Acuérdense que yo les dije ayer que el riñón es un órgano tóraco-lumbar, un órgano que está tanto en la región torácica como en la región lumbar. ¿Ya? En este caso, como es un órgano tóraco-lumbar, también tiene relaciones, obviamente, como todo órgano hacia atrás. De nuevo, como es tóraco-lumbar, tiene en este caso relaciones con el tórax y relaciones, perdón, con la porción lumbar. En este caso, con el tórax, las relaciones posteriores en el tórax. ¿Con qué se va a relacionar? Obviamente con este músculo, con el que aquí está el riñón, con el que descansa, que es el diafragma, obviamente. Se relaciona con las costillas. Acuérdense lo que habíamos visto ayer. El riñón derecho, como está más abajo, se relaciona con el último espacio intercostal y con la 12ª costilla. El riñón izquierdo, en cambio, con la 11ª, la 12ª costilla y el último espacio intercostal. ¿Ya? Y más importante, se relaciona con esta zona topográfica, con este pequeño triángulo que está ahí y aquí también. ¿Ya? Este triángulo ya se lo conoce como, creo que ustedes ya lo han visto cuando vieron diafragma el semestre pasado, como el triángulo lumbo-costal, ¿ya? O triángulo de Boch-Ladek. Ya creo que ustedes ya lo han visto y si no lo han visto, pues lo digo aquí. El triángulo de Boch-Ladek o triángulo lumbo-costal, ¿qué es? Es un pequeño espacio que está en el diafragma, obviamente, que comunica dos zonas totalmente distintas. Comunica lo que es la celda renal, ¿ya? Como obviamente, es como si yo les pusiera la imagen aquí. Aquí está el diafragma, aquí está el riñón, aquí estaría el pulmón, ¿ya? En este caso, este triángulo que estaría más o menos en esta zona, este triángulo que estaría en esta zona, comunica a la celda renal con la cavidad pleural, ¿ya? Los comunica, ¿ya? No es siempre, no es un triángulo que está en todas las personas, es un triángulo inconstante, es una variante, pero es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque como ese triángulo es como una puerta, ¿ya? Digamos que el riñón sufre alguna infección, supongamos, tienen un absceso del riñón. Como esa puerta está abierta, ese absceso del riñón tranquilamente puede pasarse al pulmón, o viceversa, ¿ya? Pero de nuevo, simplemente es una variante, pero es una variante que tienen que tener presente. Listo. Relaciones torácicas, siguen las relaciones lumbares. Estas sí son con un poco más de nombres. Así que chicos, presten atención. Entonces, aquí justamente lo que habíamos visto. Aquí estaría torácico, aquí estaría lumbar. Entonces, tienen que saber una cosa. Primero, como el riñón derecho está más abajo, obviamente está más cerca de la cresta ilíaca. Ya específicamente está a unos 3 o 4 centímetros de la cresta ilíaca. Nada más. Ahora, si ustedes ya, a ver, cualquiera me puede responder esta pregunta. Ya ustedes viendo cómo está la posición del riñón que está aquí, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo sería más fácil acceder para, qué sé yo, para una biopsia renal o para estudiar el riñón, para, digamos, sacar el riñón en términos groseros? ¿Cómo sería más fácil acceder? ¿Sería más fácil acceder por delante
o acceder por detrás? ¿Por dónde sería más fácil según ustedes? Ya viendo toda la localización del riñón y todo eso. Cualquiera puede responder, chicos. Si no, no hay problema. Ya justamente lo que acaban de escribir. Es más fácil acceder al riñón por detrás, es mucho más sencillo. No hay tanta interposición porque por delante tienes que atravesar todos los órganos de la cavidad abdominal, luego el retroperitoneo y ya. Es más fácil acceder por detrás. Es por eso que estas relaciones son importantes si quieren hacer una biopsia, si quieren hacer cualquier cosa. Entonces, tienen que igualmente atravesar músculos, tienen que atravesar planos musculares. Primer plano o plano superficial, tienen que atravesar a este gran músculo, ¿ya? Que es el músculo dorsal ancho, tienen que atravesar asimismo al músculo oblicuo externo. Luego de eso sigue otro plano un poquito más profundo, ¿ya? Donde atraviesan otros músculos, que en este caso es el oblicuo interno, ¿ya? A los músculos serratos, que aquí no los veo. No, a ver, hacia aquí está. Tienen que atravesar también al músculo serrato posterior inferior, que son músculos, acuérdense, de la parte posterior, ¿ya? Y tienen que atravesar una zona topográfica, que está aquí, conocida como el triángulo de Greenfeld. ¿Ya? Es una zona que no voy a ahondar ahorita, es una zona que ustedes van a estudiarla cuando vean músculos de la pared abdominal posterior, porque si ahorita me pongo a ahondar en todas las zonas topográficas, no terminamos nunca, porque son bastantes. Luego de eso sigue un último plano, bueno, este es solo para que sepan, el triángulo de Greenfeld se puede convertir en un cuadrado, es una variante. Luego de eso, de atravesar esta zona, tienen que atravesar al músculo transverso del abdomen, que es el último músculo, el más profundo, y de ahí les presento, han llegado a donde el riñón. ¿Ya? A este nivel, el riñón tiene relaciones importantísimas. ¿Cuáles son? Primero, como estamos hablando de la última costilla, que es esta aquí, que está marcada de 12, acuérdense que por las costillas, por anatomía 1, en el borde inferior de las costillas está el paquete vasculonervioso intercostal. Acuérdense que la disposición del paquete vasculonervioso intercostal es van, vena, luego arteria y luego nervio, en ese orden, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la costilla, inmediatamente aquí tengo al van subcostal. Tengo a la vena, tengo a la arteria y tengo al nervio subcostal. Van en ese orden, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Asimismo, tengo otros nervios, que aquí este es el nervio. ¿No? Asimismo, tengo otros nervios importantes que son el nervio iliohipogástrico, que, ajá, aquí está. Este de aquí, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal, ¿ya? Y asimismo tengo músculos de la pared posterior. Esta de aquí, el resto de relaciones posteriores, que el triángulo de Greenfield y eso, olvídense. Lo importante es saber esto, ya que se relaciona con el van subcostal, con el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Importantísimo y con eso muere esta porción. Bueno, de ahí las que siguen son sencillas. Relaciones del borde lateral, vamos a pasarlas muy rápido porque no son tan importantes. El borde lateral del riñón es diferente. A la derecha, aquí está, a la derecha se relaciona con el hígado, punto, y a la izquierda se relaciona con el vaso y con el colon descendente. Se acabó, murió. Del borde medial, que es el borde que está aquí, todo esto que está aquí, ya. El borde medial simplemente se relaciona con la glándula suprarrenal, a la derecha con la vena cava inferior y a la izquierda con esta gran arteria que es la aorta. Punto. Y los polos. Obviamente que son las puntas en este caso. Ahora, el polo del riñón son diferentes. De nuevo, si es derecho o izquierdo. Si es el riñón derecho, aquí lo tengo, se va a relacionar obviamente con la glándula suprarrenal, con este gran órgano que ya vimos que estaba aquí, que era el hígado, y con la vena cava inferior. Punto. Del polo superior izquierdo, en cambio, es así mismo, con la glándula suprarrenal, así mismo se relaciona con el vaso, que estaría aquí, y en parte con el páncreas. Punto. Y el borde inferior simplemente se relaciona con el intestino delgado, nada más, no, no le den tanta vuelta al asunto. Ahora sí, vamos a lo importante, a la arteria renal. Acuérdense, chicos, que como ayer me habían dicho, el riñón produce orina.
Y esa orina proviene de la sangre que le llega al riñón. Ya, acuérdense ¿cómo se diría? La metáfora que yo les había hecho ayer. Imaginen que la sangre es como un licuado. Ya ustedes metieron, este es el licuado, y el riñón funciona como un colador. Y el producto que se termina colando, ese jugo que se termina colando, es la orina. ¿Ya? Así funciona básicamente la fisiología renal. Entonces, para que se produzca orina, obviamente tiene que llegarle sangre. Para que al riñón le llegue, para que se produzca, al riñón no tiene que llegarle poquita sangre, al riñón tiene que llegarle bastante sangre. ¿Cuánto de sangre le llega al riñón? Le llega 1200 mililitros por minuto, es decir, 1,200 litros. En cada minuto al riñón le está llegando bastante sangre, sangre que termina depurando a final de cuentas. Ya que, bueno, cuando ustedes vean fisiología, van a entender que eso es el 22% del gasto cardíaco. De nuevo, eso verán fisiología. Yo cuando daba anatomía, yo daba algo de gasto cardíaco, pero bueno, con tal de que sepan que el riñón tiene que tener bastante sangre, a pesar de ser un órgano tan pequeño que representa solo el 0,5% de todo el peso, es un órgano que recibe sangre a más no poder. Ya recibe casi la misma cantidad de sangre que recibe el cerebro. Entonces, ahí tengo. Ahora, hablando de la arteria renal, ¿dónde nace la arteria renal? Nace de esta gran arteria, que es la aorta, son ramas directas de la aorta. Específicamente, ¿a qué nivel? A nivel de L1, L2, es decir, entre la primera vértebra lumbar y la segunda. ¿Ya? Ahora, ambas arterias son muy distintas, dependiendo si hablamos de arteria renal derecha o arteria renal izquierda. Y para eso me voy a ir a este gráfico. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Entonces, vamos una por otra. Entonces, aquí tengo, ya. Entonces, aquí tengo la aorta y esta es la arteria renal derecha. Acuérdense la disposición. Primero es la vena y luego es la arteria. ¿Ya? En este caso, ¿cómo serían las relaciones o cómo sería el trayecto, cómo sería el caminito que tiene que seguir la arteria renal derecha? Entonces, esta arteria nace y como tiene que pasar por detrás, y aquí la tengo, pasa por detrás de esta gran vena. Ya, primera relación importante. Pasa por detrás de la vena cava inferior. Ya, estaría más o menos así. Este sería el camino que sigue. Ya. Primera relación importantísima, la arteria renal derecha siempre pasa por detrás de la vena cava inferior. Asimismo, está pasando detrás de esta estructura, que es la cabeza del páncreas, ¿ya? Y detrás de la segunda porción del duodeno y de la vena renal. Listo, ese es el caminito que sigue la arteria renal. De nuevo, y vuelvo a recalcar, acuérdense, vena primero, luego la arteria y luego la pelvis. ¿Ya? Entonces, la arteria renal pasa por detrás de la vena cava inferior, pasa por detrás de la cabeza del páncreas, detrás de la segunda porción del duodeno y detrás de la vena renal, ¿ya? Y pasa por delante de la pelvis renal. Dan de cuenta como que la como que la arteria renal es como como si esto fuera un sándwich, más o menos. Aquí la vena es el pan, la pelvis es el pan y la arteria es la carne. Ya, la carne, el queso, lo que sea. Está en medio de las dos. Ya, eso es con la arteria renal del lado derecho. Con la arteria renal del lado izquierdo, en cambio es casi la misma cosa, pero más corta. Dense cuenta, esta es la arteria renal izquierda, es chiquitita en comparación a la arteria renal derecha, que es mucho más larga. Ya. La arteria renal izquierda, en cambio, lo único que hace es pasar detrás de la vena renal izquierda, y en este caso, no se lo ve aquí, no se lo ve, pero pasa también detrás del cuerpo del páncreas. Punto, así se acabó. De esa manera es como es el caminito de ambas arterias. Ambas arterias, derecha e izquierda, siguen su camino hasta finalmente llegar al riñón, donde van a dar sus ramas. Estudiar arteria renal, chicos, es lo mismo que ustedes estudiaron arteria maxilar, que ustedes estudiaron arteria braquial, arteria radial, arteria cubital, arteria femoral. Que estudian las arterias? Estudian de dónde nacen, cómo nacen y las relaciones y cuáles son las ramas, obviamente. La arteria renal es lo mismo. La arteria renal tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas colaterales que da la arteria renal? Son las siguientes. Son las arterias ganglionares, que son unas arterias chiquititas, pequeñitas, que simplemente van para los ganglios linfáticos que están por ahí. Son las arterias cápsulo
adiposas, ¿ya? ¿Qué son estas arterias cápsula adiposas? Son unas pequeñas arterias que nacen así, ¿ya? Y que de hecho aquí está, ¿ya? Estas son las arterias renales, estas son las arterias cápsula adiposas. Ya simplemente son un conjunto de arterias que nacen para unirse, para anastomosarse con otras arterias y formar este arco que está por fuera del riñón, ya conocido como el arco arterial exorrenal. Punto. Son las arterias ureteral superior, porque cuando ustedes estudien ureter van a ver que hay tres arterias ureterales, ureteral superior, media e inferior. Ya aquí las tienen en este caso. Esta es la arteria, aquí la tienen. Esta es la arteria renal, aquí está la arteria ureteral superior. Y la más importante de todas las arterias colaterales, la arteria suprarrenal inferior. Esta es la más importante de todas las colaterales. Ya la ganglionar, la cápsula adiposa, la ureteral superior se pueden olvidar, está bien. Pero nunca se pueden olvidar de la arteria suprarrenal inferior. Nunca. ¿Ya? Aquí tienen a la glándula suprarrenal. Esta suprarrenal recibe tres arterias. Las superiores que provienen de la frénica inferior, las medias que vienen de la aorta y las inferiores, que en cambio provienen directamente de las arterias renales. Nunca, por favor, nunca se olviden de la arteria suprarrenal inferior, una de las colaterales de la arteria renal. Nunca. Y ahora sí, las ramas terminales. ¿Cuándo son ramas terminales? Cuando llegan al riñón. Una vez que la arteria renal llega al riñón, esta se divide en dos grandes troncos arteriales. ¿Ya? Este de aquí, que es un tronco anterior y un tronco posterior. Ya que estaríamos acá. ¿Ya? Como acuérdense que aquí tengo a la pelvis renal, esta arteria renal que se divide en un tronco anterior y en un tronco posterior, recibe también el nombre anterior. Como está delante de la pelvis, es el tronco anterior o tronco prepiálico, que significa delante de la pelvis, y el tronco posterior o tronco retropiálico, que en cambio está detrás. Punto, nada más. Ahora, ¿qué pasa con estos dos troncos? Vamos a estudiar uno por uno. El más importante es el anterior. Este es el que más ramas da. Ya. Entonces, ¿cuáles son las ramas que da el tronco anterior o prepiálico? Se conocen como arterias segmentarias. ¿Cuáles son las arterias segmentarias que provienen del tronco anterior? Son las arterias segmentarias superior, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior y la arteria segmentaria inferior. De nuevo, todas estas vienen del tronco anterior. Aquí, aquí las tienen. ¿Ya? Esta es la tienen entonces al tronco, a la arteria segmentaria superior, tienen a la anterosuperior, tienen a la anteroinferior y aquí tienen a la inferior. Ya dejen ponerse. Esta es la superior, esta es la anterosuperior, esta es la anteroinferior y esta es la inferior. Esas vienen del tronco anterior, recalco. ¿Qué pasa en cambio con el tronco posterior? Nada, simplemente da una sola arteria, conocida como la arteria segmentaria posterior. ¿A qué quiero llegar como conclusión? Tienen hasta ahora 5 arterias segmentarias. Esperen un ratito. Bueno, entonces, hasta mientras tienen 5 arterias segmentarias. Tienen a las segmentarias superior, tienen a la segmentaria anterosuperior, tienen a la anteroinferior y tienen a la inferior. Todas estas provienen del tronco anterior. Y tienen a esta aquí, esta chiquitita, que es la segmentaria posterior, que en cambio es la única que proviene del tronco posterior. Punto, se acabó.
no le den más vuelta al asunto. Y de hecho, aquí las tienen. Este es el tronco anterior, este es el tronco posterior. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, falta una cosa, y es algo muy importante y es algo que les van a preguntar toda su vida profesional, toda su vida médica, toda su vida médica les van a preguntar. Listo, estas arterias llegan y se acabó. No, no se acaba. Tienen que saber el orden, cómo se ramifican. Anatómicamente, ustedes, anatómicamente, hasta que se sepan arterias segmentarias, basta, se acabó. No, no le den más vuelta al asunto. Pero, como hay docentes y docentes, hay docentes que sí preguntan esto. Esto ya lo viene en histología, pero igualmente yo les voy a terminar de aclarar aquí. ¿Cuál es el orden que siguen las arterias? Y por eso este esquema es uno de los mejores esquemas que he encontrado. Primero tienen a la arteria renal. Esta arteria renal, ya sus ramas terminales, que son el tronco anterior y el tronco posterior. De esos troncos nacen las arterias segmentarias, que ya saben cuáles son. La superior, la anterosuperior, la anteroinferior y la inferior. Y el tronco posterior simplemente el inferior. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente orden? Y para eso me voy a ir a este esquema. Entonces, tienen más o menos a este nivel a una arteria segmentaria. Aquí la tengo, esta es una arteria segmentaria. ¿Ya? Estas arterias segmentarias se siguen metiendo en el riñón y se ramifican ahora con el nombre de, perdón, con el nombre de arterias interlobares o interlobulares. Ya, aquí lo tienen, ya que son estas arterias que están aquí. Ya, ¿sí ven más o menos cómo pasa aquí? Listo. Estas arterias interlobares, ya, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Vean lo que hacen, como que cambian de dirección, se convierten, se hacen como en forma de arco, más o menos. Y esa forma de arco es lo que les da el nombre de arterias arqueadas o arterias arcuatas. ¿Qué va a pasar ahora? Estas arterias arcuatas que ustedes ven aquí se van a seguir ramificando, se van a hacer más chiquititas hasta conocerse como arterias interlobulares. ¿Ya? Aquí son, sí, aquí son arterias interlobares, aquí son arterias interlobulares o interlobulillares. Ya, es el mismo nombre, les estoy diciendo todos los nombres que pueden tener. Y estas arterias interlobulillares, ya, siguen ramificándose, siguen haciéndose chiquititas hasta finalmente formar las arterias que ustedes ya escucharon cuando vieron histología del riñón, que son la arteriola aferente, el ovillo capilar y la arteriola eferente. ¿Ya? Interlobulillares, arteriola aferente, ovillo capilar, arteriola eferente. Ese es el orden de cómo se ramifican todas estas arterias. De nuevo, en teoría, como es anatomía, deberían preguntarles hasta arterias segmentarias, en teoría. Pero no está de más igualmente ya que ustedes sepan este dato, cómo se ramifican todas las arterias, cómo es la ramificación arterial a este nivel. ¿Ya? Luego tenemos lo que son los segmentos renales. ¿Cómo pueden definir un segmento renal? Esto hay veces que preguntan, otras veces que no preguntan, pero bueno. ¿Qué es un segmento renal? Un segmento renal es cada porción del riñón que tiene su propia irrigación, es decir, que tiene su propia arteria, ¿ya? Y que tiene su propio drenaje urinario. ¿Ya? Hagan de cuenta que el riñón fuera Ecuador, ¿ya? Y que cada uno de estos segmentos son provincias, ¿ya? Está la provincia del Guayas, la provincia de Pichincha, así más o menos, ¿ya? ¿Cuántos segmentos renales existen? Existen 5 segmentos renales, ¿ya? Que, oh sorpresa, estos segmentos se llaman igual que las arterias segmentarias. Entonces, tienen hacia anterior, tienen al segmento renal apical o segmento renal superior, tienen al segmento renal anterosuperior, que es este de aquí, tienen al segmento renal anteroinferior y tienen al segmento renal inferior. Listo, hasta ahí como que todo bien. Es de nuevo lo mismo que ustedes se saben arterias renales, se saben la segmentación del riñón, ¿ya? Y hacia atrás tienen el segmento posterior. Punto, no hay nada más, o sea, eso es todo. Si ustedes se saben segmentos, se saben esto. Lo que sí quisiera recalcar es una cosa. Listo, tienen segmento renal anterior, tienen segmento renal posterior, todo chévere. Pero algo tiene que haber que me separe anterior de posterior. Y justamente aquí, esta es una línea
que justamente como que forma la frontera, como que forma el límite entre segmentos anteriores y segmentos posteriores. Es esta línea imaginaria que siempre en todos los libros la van a encontrar, que se la conoce como la línea de Hirtle. ¿Ya? ¿Qué es la línea de Hirtle? Es una línea que separa el segmento anterior del segmento posterior. ¿Dónde está esta línea? Yo puedo decir, aquí está el Banco Pichincha, pero no señalar dónde está. ¿Ya? Esta línea se la traza de la siguiente manera. Ustedes cogen, por así decirlo, al riñón. ¿Ya? Este es el riñón. Cogen el borde lateral del riñón, que es este. Ya. Cogen el borde lateral del riñón y ustedes lo que van a hacer es irse 1 centímetro hacia atrás. 1 centímetro hacia atrás. ¿Ya? Cogen el borde lateral y se van 1 centímetro hacia atrás y listo. Ahí encontraron esa famosa línea, que es una línea más o menos que sigue la misma forma. Aquí les pongo, aquí está. Este es el borde lateral del riñón y me voy 1 centímetro para atrás y listo. Aquí encuentro la línea. Ya es una línea imaginaria, no es que el riñón les viene con la línea pintada, pero es una línea que al menos los cirujanos siempre usan como referencia, ya cuando quieren separar los segmentos. Con esto terminamos segmentos renales, terminamos lo que es por vascularización renal. De aquí sigue lo fácil, la vena renal y todo esto. A ver, hablando en cuanto a arteria, lo más importante de la arteria es que se sepan las arterias segmentales y el trayecto. Lo más importante en las venas, en cambio, es que se sepan las diferencias, porque ambas venas son muy diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma la vena renal? La vena renal se forma cuando se unen estas venitas que están aquí, que como ustedes se dan cuenta tienen como que forma de estrella. ¿Ya? Esas venas se conocen como las venas estrelladas de Bergellín. ¿Ya? Estas venas estrelladas se terminan uniendo, aquí las tienen. Estas venas estrelladas se terminan uniendo y terminan formando lo mismo, es exactamente lo mismo que tienen aquí, pero al revés. ¿Ya? Exactamente lo mismo, pero más o menos al revés. Venas estrelladas de Bergellín, luego tienen a las venas interlobulares y de ahí siguen el mismo trayecto al revés. Tienen a las venas arcuatas, ¿ya? Tienen a las venas interlobulares, tienen a las venas segmentarias y, oh sorpresa, se forman las venas renales, que son dos. La vena renal derecha y la vena renal izquierda, que de nuevo, ambas son totalmente distintas. Ya, vamos vena por vena. Vena renal derecha. Déjame borrar todo esto aquí. Listo. Esto es derecho, esto es izquierdo. Vamos uno por uno. La vena renal derecha es mucho más corta, ¿ya? Acuérdense que toda vena renal siempre pasa por delante de la arteria, ¿ya? Entonces, la vena renal pasa delante de la arteria renal y pasa detrás de la segunda porción del duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Y dónde acaba? En la vena cava inferior. Punto. Se acabó. Vena renal derecha. La vena renal izquierda, en cambio, es un poquito más complicada, ¿ya? Es más larga, como ustedes se dan cuenta. Todo esto es la vena renal izquierda. Esta es la vena renal derecha. Todo esto es la vena renal izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, obviamente, va a pasar por delante de la arteria renal. ¿Listo? Sigue su trayecto y ahora va, aquí presten atención porque aquí, en este trayecto, forma parte de dos zonas topográficas muy importantes que siempre son preguntadas. Primero, va a pasar por debajo de esta arteria, conocida como, esta es la arteria, esta es la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Y luego termina llegando a la vena cava inferior. ¿Por qué les digo que esta zona es importante? Porque aquí, a este nivel, la vena renal izquierda forma parte de dos zonas topográficas importantes. La primera, que se la conoce como la pinza aórtico-mesentérica de Wilkie. ¿Ya? ¿Qué es esta pinza o cómo se come o cómo se dibuja o cómo es esto? Es una zona topográfica que está localizada o que se forma de la siguiente manera. Tienen a la aorta y tienen a la arteria mesentérica superior. Ya así se forma la pinza. Ya es eso, una pinza. ¿Qué es lo que está por debajo de la pinza? ¿O qué contiene esta pinza? Los siguientes elementos. Contiene a la vena renal izquierda, ya.
contiene al páncreas, específicamente a una porción del páncreas conocida como el proceso uncinado del páncreas, y contiene a la tercera porción del duodeno. Ya, ese es el contenido de la pinza. Si yo se los pongo aquí, aquí lo tienen. Esta es la arteria mesentérica superior. Entre la arteria y la aorta tienen a la pinza aórtico-mesentérica de Wilk, que tienen a la vena renal izquierda. Aquí estaría el proceso unciforme del páncreas y aquí está la tercera porción del duodeno. Importantísima esta pinza. Importante porque estas preguntas se les pueden hacer cuando vean vena renal izquierda, cuando vean páncreas, cuando vean duodeno, cuando vean mesentérica, cuando vean aorta. Les pueden hacer en cualquier momento. De hecho, hay una patología, una enfermedad que se produce cuando la pinza es muy chiquita y básicamente aprieta, comprime la vena renal, comprime al páncreas, comprime al duodeno, que se lo conoce como el síndrome de Wilkie, que se los dejo ahí para que ustedes lo investiguen. Listo, primera zona topográfica importante. Segunda zona topográfica, forma parte de una estructura, podría decirse que es una estructura, ya, conocida como el cuadrilátero venoso de Roger. Ya, está aquí. Ya, este es el cuadrilátero venoso de Roger. ¿Cuáles son los límites o cuáles son las venas que forman el cuadrilátero venoso de Roger? Primero, hacia arriba tienen esta vena, este tronco venoso, conocido como el tronco espleno-mesentérico. ¿Ya? Luego tienen a esta vena, que es la vena mesentérica superior. Tienen a esta vena, que es la vena mesentérica inferior. Y tienen hacia abajo a la vena renal izquierda. Así se forma el cuadrilátero. Se los dibujo. Tienen a esta vena gruesa, que es la vena, el tronco espleno-mesentérico. Tienen hacia un lado, específicamente a la derecha, a la vena mesentérica superior. Tienen a la izquierda a la vena mesentérica inferior y tienen hacia abajo a la vena renal izquierda. Y si ustedes se dan cuenta por este cuadrilátero, están haciendo algo. Están haciendo justamente la arteria mesentérica superior. Ojo con lo que les estoy diciendo. La vena renal izquierda forma parte de estas dos zonas topográficas. Del, del cuadrilátero venoso de Rolle y de la pinza aórtico-mesentérica de Wilkie. Listo. Entonces, hasta ahí las venas renales. Ahora, ¿algo más en las venas renales? Sí. Y es que ambas venas renales asimismo reciben venas. Obviamente son venas, reciben afluencias. ¿Cuáles son las venas que recibe la vena renal derecha? No son importantes, de hecho. O sea, la vena renal derecha simplemente recibe a las venas cápsula adiposa y a las venas segmentarias. Y a la vena ureteral superior. No es tan importante. La que sí importa y la que les van a preguntar toda la vida, y aquí se lo ve, es la vena renal izquierda. La vena renal izquierda recibe durante todo su trayecto a las venas cápsula adiposas, a las venas segmentarias, a las venas ureterales superiores y a tres venas importantísimas. Primero, primero, esta vena que está aquí, esta vena larga, que es la vena gonadal izquierda. Gonadal izquierda, que puede ser testicular si es hombre o ovárica si es mujer. Ya primera vena, vena gonadal izquierda. Segunda vena que termina recibiendo, recibe a la vena suprarrenal inferior izquierda. Y también recibe esta vena de aquí, que es la vena frénica inferior izquierda. Esas son las venas que recibe la vena renal izquierda. Ojo con eso porque ¿cómo se llama? Es algo que siempre se pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre venas renales? Ya tienen ahí las diferencias, ya tienen ahí cuáles son las venas que reciben, cuáles son las diferencias en cuanto a tamaño y todo lo demás. Listo. Ahí paso. El correlato venoso. Bueno, de aquí lo que sigue es rápido. Vamos a verlo muy rápido porque no es tan complejo, porque sí quiero ver algo de la patología que les había dicho justamente ayer. Entonces, yo tengo arterias, ya tengo venas, me faltan los linfáticos. Entonces, ¿qué ganglios, qué linfonodos se encargan de recoger toda la linfa proveniente del riñón? En términos muy resumidos, son los siguientes. Son, no los veo aquí, pero bueno, son los
ganglios aórtico-laterales, que como su nombre lo dice, están al lado de la aorta, son los ganglios precava, es decir, los que están delante de la vena cava inferior, que son estos aquí, y los retrocava, es decir, los que están por detrás de la vena cava inferior, que son los morados. ¿Ya? Ah, no, que están aórtico-laterales. Esos, esa es la linfa, esos son los ganglios que terminan en la vena derecha. Ya lo repito. Ya, estos son los ganglios que recogen la linfa del riñón. En términos muy resumidos. Chicos, ustedes cuando vean como un consejo, al menos a mí como estudiante, cuando yo estudié anatomía 2, lo que a mí me costaba aprender los órganos eran los linfáticos, porque era un montón de ganglios que debía aprenderse. Al menos el abdomen, el drenaje linfático del abdomen es muy complejo. Ya, yo les voy a pasar un libro donde está muy bien resumido con atlas, imágenes y todo eso, pero simplemente en breves cuentas esto. Los aórticos laterales precava y retrocava se encargan de recoger la linfa proveniente de los riñones. A ver, me están diciendo porque si puedo repetir lo de la vena renal derecha. A ver, la vena renal derecha no es tan importante. O sea, simplemente pasa delante de la arteria renal y pasa por detrás del páncreas y de la segunda porción del duodeno. Nada más, eso es la vena renal derecha. Recibe a la vena cápsula adiposa, la segmentaria y el ureteral superior. La que importa es la vena renal izquierda, que de nuevo es más larga, pasa básicamente por delante de la arteria renal, pasa por debajo de la arteria mesentérica superior y llega a la vena cava superior, formando parte de dos zonas topográficas, la pinza aórtico-mesentérica de Wilkie y el cuadrilátero venoso de Roy. Y la vena renal izquierda es la que más venas recibe. Recibe estas tres, que ya sabemos cuáles son. Recibe a la vena gonadal izquierda, recibe a la vena suprarrenal inferior izquierda y a la frénica inferior izquierda. Ya, de hecho, no había mucho más. De hecho, en esta imagen, aquí la tienen. Esta es la vena renal izquierda. Vean que aquí recibe a esta vena, que es la vena gonadal, que obviamente depende si es hombre o mujer. Si es mujer se llama vena ovárica, si es hombre se llama vena testicular. ¿Ya? Recibe a la vena suprarrenal inferior izquierda y a una pequeña vena que no se la ve aquí, que es la vena frénica inferior izquierda. Ojo, todo esto es recalcando la importancia de la vena renal izquierda. Esa es la importante aquí. Y por último, los nervios. ¿Cuáles son los nervios como todo órgano? El riñón tiene que tener inervación. El riñón es un caso especial. El riñón, ustedes saben que toda víscera, ya estudiaron ustedes, bueno, van a ver neuroanatomía este semestre, pero ustedes en el semestre pasado en lo que es anatomía y en parte lo que es histología, saben que hay dos sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático. Todo órgano se dice que tiene inervación simpática y parasimpática, cierto, salvo ciertas excepciones. Bueno, el riñón es una de ellas. El riñón recibe inervación netamente simpática, del sistema simpático. Si ustedes ubican más o menos, estos dos sistemas son opuestos. Ya el parasimpático actúa cuando ustedes están relajados, cuando ustedes están tranquilos, como están ahora, y el simpático actúa cuando ustedes están en la universidad, en plena lección oral o a punto de dar una exposición que no prepararon. Ya así más o menos actúan. Son dos sistemas totalmente diferentes. El parasimpático es el sistema que actúa cuando están tranquilos, el simpático es el sistema que actúa cuando ustedes están en alguna alarma o en alguna emergencia. El riñón solo funciona con sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Es complejo, pero en palabras muy simples. El sistema nervioso simpático actúa solo en el riñón. ¿Por qué? Porque ayuda a formar lo que se conoce como el filtrado glomerular, que en breves palabras, en un resumen muy breve, es lo que va a ser la futura orina. Ya, es por eso, no recibe tanto inervación simpática, recibe más que todo, no recibe inervación parasimpática, recibe inervación simpática. ¿Específicamente de dónde? De la médula espinal, de los segmentos T10 y L1. Esto van a estudiar cuando vean neuroanatomía, que van a estudiar qué significan estos segmentos. Pero eso simplemente es a breves rasgos. Chicos, con esto de aquí, en teoría, ya terminamos lo que es riñón. Yo sé que es extenso, anatomía renal es un tema muy extenso. Aquí es donde yo les quiero preguntar a ustedes, me pueden poner por chat, como sea. ¿Dejamos aquí o quieren ver para que correlacionen? ¿Quieren ver así muy brevemente, porque les iba a dar muy brevemente,
la patología que les iba a dar, que es insuficiencia renal. O dejamos hasta aquí nomás, para ya no volverlos hasta ahí nomás. Ustedes dicen, porque esta es la última clase que tenemos. Bueno, está bien, veremos la patología. A ver, la veremos muy resumido, porque meterse a esta patología es literalmente meterse un semestre de nefrología, ¿ya? Pero simplemente para que ustedes entiendan o vean la importancia de entender la anatomía. No crean que la anatomía no les va a servir. Ese es el peor error que puede cometer un estudiante a estas alturas. Hay muchas patologías en el riñón. Como todo órgano, hay muchas patologías. Ay, esta imagen la puse, no, espérenme un ratito. Ya. Como todo órgano, tienen muchas patologías. Así como la estrella en cardiología es la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, en hepatología es la cirrosis, en endocrinología es la diabetes, en nefrología la patología principal es la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Ustedes pueden responder como sea. ¿Qué entienden por insuficiencia? ¿Qué entienden ustedes cuando les dicen eres insuficiente o esto es una insuficiencia? Ya es justamente eso. Insuficiencia es que no puede, o no sabe, o no es que no puede, sino que no funciona. Ya en este caso, cuando el riñón no funciona como debe, ya el riñón no funciona. Para eso hay dos insuficiencias, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Diferencia, la aguda es al instante, es ahora. Es una insuficiencia renal que les dio de hoy a mañana. Ya, es cuando la insuficiencia renal se da en menos de 3 meses. Es decir, hoy estaban bien y en una semana empezó a fallar los riñones. Eso es una insuficiencia renal aguda. La crónica, en cambio, es cuando van más de 3 meses. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Es una pérdida lenta, progresiva y lo más importante, es irreversible. La aguda, en cambio, es reversible, se puede curar. Ya, la diferencia entre aguda y crónica es el tiempo. Ya, hay muchos consensos que te dicen la diferencia. Por ejemplo, hay algunos que dicen que agudo es en cuestión de días o meses, hasta 6 meses, crónico es mayor de tiempo. Depende de cada patología. En este caso, como estamos hablando de riñón, ya, la insuficiencia renal aguda es cuando es menos de 3 meses. La crónica es en cambio mayor de 3 meses. Hay más criterios, obviamente, pero este es el más general y que me conformo con que se sepan ustedes que son estudiantes. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, que es una pérdida progresiva, lenta, que va con los tiempos, con el pasar del tiempo, obviamente quien va a padecer más esta patología son las personas mayores de edad, tercera edad, ancianos. No siempre es así. Yo he visto personas, yo ya he visto nefrología, yo he visto personas jóvenes de 40 años hasta de unos 20 y tantos años ya que ya tienen insuficiencia renal, ya, pero que sepan esto, que es una enfermedad lenta, es una enfermedad que avanza muy lento. Lo malo es que es una enfermedad, de nuevo recalco, irreversible. Tienen enfermedad renal crónica, se quedarán con eso. La enfermedad renal crónica es como la hipertensión, no se puede curar, no se cura, pero sí se puede controlar. Un paciente con enfermedad renal crónica puede vivir su vida normal. Bueno, ni tan normal porque ya las vías les cambian bastante, pero obviamente tienen que controlarse mucho. Ahora, ayer quiero que noten aquí la diferencia. Este es un riñón normal y este es un riñón de una insuficiencia renal crónica. Noten la gran diferencia, primero que todo en el color, segundo que todo en la estructura, se ve a simple vista la diferencia.
¿ya? Noten que aquí tienen a la corteza, aquí tienen a las columnas, aquí tienen a las pirámides, ¿ya? En cambio, en este riñón que está aquí al lado es un riñón que a duras penas, esto sería una pirámide chiquitita, esto sería la corteza. Es un riñón que básicamente está hecho pedazos. Y es un riñón que no sirve, es un riñón fibrótico, un riñón dañado, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que más o menos saber qué es lo que lo causa, porque una enfermedad no viene de la nada. La gripe les da por el virus, en este caso de la gripe, la influenza por el virus, la influenza, la hepatitis por el virus de la hepatitis. La insuficiencia renal crónica no es que viene de la nada, no es que hoy están bien y mañana tienen insuficiencia renal crónica. Algo tiene que causarlo. Y en Ecuador y en el mundo, lo principal es la diabetes. Lo que ustedes conocen ahora que están en segundo semestre como el azúcar, ya el azúcar alta, ya lo que ustedes conocen así. Es la principal causa de insuficiencia renal crónica. Por favor, si ustedes son alumnos, ya futuros médicos más adelante, si ustedes tienen familiares diabéticos o tienen, ¿cómo se llama? Algún familiar, un pariente, un amigo que tenga un pariente que sea diabético, que tenga el azúcar, ojo, porque ellos pueden terminar desarrollando si es que no se controlan. No es que todos llegan, todos los diabéticos hacen insuficiencia renal. Si es que se controlan, no les pasa nada, pero tienen que tener algo muy en cuenta. Chicos, vivir con insuficiencia renal no es bonito. De verdad, no es bonito. Ya. A la cabeza la diabetes. Luego le sigue la hipertensión, que es la presión arterial alta, y de ahí le siguen otras causas. ¿Ya? Aquí tienen todas las causas habidas y por haber. Son muchísimas causas. Pero con tal de que se sepan que las dos principales son la diabetes a la cabeza y luego la hipertensión, basta. Ahí está la obesidad. Hasta la obesidad puede causar insuficiencia renal crónica, enfermedades genéticas como la renal poliquística, enfermedades que le dan desde la infancia. Cualquier enfermedad que ataque al riñón puede causar insuficiencia renal, siempre y cuando no se controle, obviamente. Con eso me conformo con esta parte de aquí. Ahora, el riñón, ya vimos las funciones del riñón ayer, ya las vimos, ya creo que se las saben, ya creo que están de memoria. Eh, Aquí está, esta es la diabetes, lo que les quería decir. De nuevo, no todo paciente con diabetes, con azúcar, desarrolla insuficiencia renal mañana. Tienen que pasar años. Específicamente, miren cuántos años tienen que pasar. Tienen que pasar 30 años de diabetes mal controlada para que ese paciente termine con insuficiencia renal crónica. Así que, y obviamente pasa por estadios. Hay 5 estadios, que faltó uno. Pero de nuevo, esto es algo que se tiene que controlar. Ustedes son la futura generación de médicos y está bien que por ahora lo que hagan es medicina preventiva, háganse chequeos, háganse examen de orina, no está de más. ¿Ya? Ahora, yo les había dicho ayer, y aquí si quisiera que alguien de aquí me haga acuerdo, yo les dije ayer que el riñón tenía una medida exacta. ¿Cuánto mide el riñón de largo? Eso sí les había dicho ayer, porque esto es importantísimo que ustedes lo sepan. ¿Cuánto mide el riñón de largo? De 10 a 12 centímetros, aunque otros libros lo resumen como 11. 10 a 12 centímetros, ya, con eso me quedo. Entonces, un riñón, ustedes para estudiar enfermedad crónica tienen un montón de métodos, bastantes, examen de orina y todo eso. La ecografía es uno de los métodos. Ya ustedes le hacen ecografía y el riñón normal tiene que ser de 10 a 12 centímetros. ¿Qué pasa si ustedes tienen un riñón grande? Si tienen un paciente con insuficiencia renal crónica, que ya vamos a ver cómo es que ustedes pueden identificarlo, que ese es otro problema. La insuficiencia renal crónica es silenciosa. ¿Ya? Ustedes, no los voy a asustar, obviamente, pero ustedes pueden estar sentados y ahorita tener una insuficiencia renal crónica y no lo saben. No lo saben hasta que ya están en un estadio avanzado y ahí recién se dan cuenta. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad lastimosamente muy silenciosa. Ya es bien callada hasta que ya el cuerpo no puede más y empieza a manifestarlo. Ya, pero si ustedes hacen una ecografía y si el riñón es de 10 a 12 centímetros, chévere. La cosa es qué pasa si el riñón es más grande o más pequeño. Si el riñón es grande y tiene insuficiencia renal crónica, esto es algo que, chicos, grábenselo para toda su vida. Y ahí, créanme que les va a servir para toda la vida. Si tienen un paciente con insuficiencia renal crónica y tiene riñones grandes, eso puede ser dos cosas. Diabetes, o sea, el azúcar a la cabeza, y una enfermedad genética conocida como la enfermedad renal poliquística. En cambio,
Si los riñones son pequeños, significa que es por una presión arterial alta, una hipertensión. Esto cambia, obviamente, cambia dependiendo del paciente, Pero bueno, quiero que vean esto aquí. Ustedes sé que no saben leer imágenes y todo, pero quiero que comparen este riñón, que está bien bonita su estructura, que aquí se lo puede ver, aquí están las pirámides renales, esto son las pirámides, aquí está la corteza, vean cómo la corteza sí tiene un grueso considerable. Compárenlo con este riñón de aquí. Un riñón que ni siquiera tiene pirámides, que tiene una corteza muy delgadita. Ya, este es un riñón que está chiquitito, un riñón que posiblemente sea por esto. Y bueno, de ahí tienen para biopsia, bueno, hay muchos métodos. Esto de aquí, de nuevo, simplemente sépanlo. La enfermedad renal, de nuevo, avanza, es silenciosa. Ustedes cuando estudian nefrología van a ver que la enfermedad renal tiene 5 estadios, ya cada uno peor que el otro, por así se lo van de mal en peor. Ya ustedes están en un estadio 5 simplemente como cultura para que se lo sepan. Ustedes les dicen, ese paciente con enfermedad renal crónica tiene estadio 5 es un paciente que automáticamente el riñón ya ni siquiera funciona, ni siquiera sirve. ¿Ya? Estos son los estadios de acuerdo a algo que es un examen de laboratorio que piden ustedes que se llama tasa de filtrado glomerular, es un examen que ustedes pueden mandar a pedir. Lo normal es que sea de 90 a 120, es lo que deberían tener ustedes, lo normal. Un paciente con insuficiencia grado 1 puede estar hasta normal, puede no tener nada, pero ya a partir de grado 2, grado 3, ahí ya como que sospechoso más o menos. Y bueno, aquí está la clínica. Quiero que vean que aquí hay algo en común. No tienen síntomas, son asintomáticos, están como si nada. Ustedes lo ven y ni parece que el riñón está fallando, ¿ya? Y ya es cuando están en los estadios finales, que ya es básicamente, ustedes dicen, ah, tiene insuficiencia renal crónica, sí, pero ya, pues ya están en las últimas. Y para terminar, sí, para terminar esto de aquí, yo ayer con ustedes les había dado la función de los riñones. Les había dado así en breves rasgos la función de los riñones. Yo les había dicho que una función de los riñones, para eso yo les había dado la función de los riñones. Yo les dije que una función de los riñones es producir orina. Si los riñones no funcionan, pues primero que todo, no se va a producir orina, obviamente. Segundo que todo, si el riñón se encarga de eliminar los desechos, eliminar las toxinas, yo les pregunto, si el riñón está con insuficiencia, ¿qué creen que va a pasar con esas toxinas? ¿Se van a eliminar o no se van a eliminar? Según ustedes aplicando la lógica de lo que está pasando, que el riñón no funciona, no sirve. No se eliminan, ya, no se eliminan. Esas toxinas hagan de cuenta que son veneno, ya, el cuerpo se envenena, el cuerpo solito se va envenenando. Remueve el exceso de líquido. Si el riñón no remueve el exceso de líquido, ¿qué creen que va a pasar con ese líquido? Se acumula, ya, y el órgano favorito donde el líquido se acumula es en los pulmones, van a terminar con los pulmones mojados, encharcados. Si yo les digo que los riñones se encargaban de controlar que no haya tanta acidez en el cuerpo, ¿qué va a pasar ahora? El cuerpo se les hace ácido, entran en una acidosis, el cuerpo, su sangre se hace ácido. Si el riñón se encargaba de regular la presión arterial, porque yo les había dicho que producía una hormona, la renina, ¿qué va a pasar ahora? No se regula. Ya se dispara. Un paciente con insuficiencia renal crónica tiene hipertensión, tiene la presión disparada. Si yo les decía que por la eritropoyetina produce eritrocitos, ¿qué va a pasar ahora? No produce eritrocitos, va a tener anemia. Si yo les decía que el riñón se encarga de controlar el metabolismo óseo, de que los huesos sean duros, ¿qué va a pasar ahora? Los huesos van a ser como una esponja, ¿ya? Van a tener un montón, una pequeña caída y ya se fracturaron todos los huesos, ¿ya? Es para que vean las consecuencias. De nuevo, no es ninguna enfermedad es bonita, obviamente, toda enfermedad es horrible, pero esta es una de las enfermedades más horribles, entra en la categoría de enfermedad catastrófica, ¿ya? Es una enfermedad horrible. Ustedes tienen, persona que tiene enfermedad renal crónica es una persona que toda su vida va a tener todo esto y que tiene que básicamente, de nuevo, si es que no, como dice el dicho, si es que no sales a las buenas, sales a las malas. Si es que las toxinas no salen a las buenas, es decir, no se eliminan por el riñón, tienen que salir a las malas. Imagínense ustedes siendo estudiantes, les da muchas veces hasta miedo
ir al doctor para que le saquen una muestra de sangre, ¿ya? Imagínense estos pacientes que tienen que ir a la semana, 3 veces a la semana a un centro de diálisis, estar conectados a una máquina 2 horas hasta 4 horas, 3 veces a la semana. O sea, imagínense para estos pacientes lo desgastante que es, lo cansado que les estén pinchando, tienen fístula, sí, pero que les estén pinchando, que tienen que tener cuidado hasta en lo que comen, porque en insuficiencia renal tienes una dieta muy estricta de nuevo. Les planteo esto no para que se, bueno, sí para que se asusten un poco, pero también para que sepan la importancia. Y todo esto, ¿por qué inició? Porque vieron anatomía, porque saben para qué sirven los riñones, porque saben dónde están. Es hasta importante hasta saber dónde están, porque si la cura para la insuficiencia renal es un trasplante de riñón, cosa que no es fácil. No es como decir, ah, ya, el riñón está enfermo, hagamos un trasplante. Buena suerte. O sea, tienes que encontrar un donante y tienes que sacarlo, o sea, no de poner, es por esto la importancia. No crean que en la anatomía le estudiaron para pasar el semestre y se acabó, listo, ya, chao. No, esto les va a servir toda la vida. Y por último, ya para... Tengo una duda en el caso ya le respondo eso. Ya. Y por último, ya para terminar esto. Yo les había dicho que hay estadios, de mal en peor. Ya. El estadio 5 es el peor. ¿Por qué? Porque en ese se desarrolla algo que se conoce como la uremia, ya como el síndrome urémico. Uremia viene de la palabra urea. La urea es uno de los desechos, uno de los venenos que tiene el cuerpo, ya que el riñón lo bota. El síndrome urémico se da cuando todas estas toxinas, urea, creatinina, ácido úrico, todas se acumulan y se acumulan tanto que el cuerpo se envenena. Ya es su cuerpo básicamente envenenándose, su cuerpo se está envenenando. Y esto afecta a todo el organismo, todo, todo, todo. Es bastante la clínica urémica, es muchísima, pero mencionándola muy brevemente. Primero, se terminan hinchando. Ya, esa hinchazón se la conoce, ya ustedes son estudiantes de medicina, ya no le digan hinchazón, la palabra médica es edema, ya. Y vean esto, parece como si hubiera llorado, no está llorando, tiene una acumulación de líquidos. Segundo, la piel se les hace con este aspecto, ya es una piel que empieza a adquirir manchas. ¿Por qué? Porque están empezando a sangrar. Tercero, vean esto, parece como si les hubiera pasado polvo pica pica. Ya no es el polvo pica pica, es la urea que se evaporó y se quedó ahí. Esto es urea, urea purita, es polvo de urea. Ya es tanta la urea que el sudor la trata de botar y se queda ahí, se evapora y se queda como un polvo blanco. Ya eso es lo que se conoce como la escarcha urémica, se conoce. ¿Ya? Y no es solo ahí, tienen aliento a urea, literalmente esos pacientes les soplan y les huele la boca a orina, ¿ya? Pueden tener incluso afección en el corazón. Un paciente con insuficiencia renal lo que lo mata es las complicaciones en el corazón, la hipertensión, pueden tener hasta infartos, pueden tener ya debilidad. O sea, simplemente para que sepan que hablar de síndrome urémico en un estadio avanzado no es algo bonito, ya es una cosa horrible y que hay que saber tratar. Obviamente, el chiste de ustedes como futuros médicos no es que el paciente les llegue así. Les llega así, qué fácil, está en insuficiencia renal, hagámosle diálisis, o sea, qué fácil. El chiste es que ustedes sepan entender, sepan, hagan desde ahora conciencia. Yo, de nuevo, a mis alumnos de anatomía, yo no les daba anatomía, yo les daba anatomía, les daba fisiología, histología y patología. Ya, y de ellos medio, ahí creo que algunos cogieron conciencia. Lo mismo es para ustedes, cojan conciencia de esto, vean ahí y no vean la anatomía simplemente como una materia para pasar. Aquí está Aarón, fue estudiante mío, Doménica fue estudiante mío. Yo no les daba anatomía, les daba anatomía, fisiología, histología, les daba patología, anatomía patológica, clínica. Los tenía cansados con exámenes, los tenía cansados con pruebas y sin embargo ahorita me enorgullece hasta verlo. Y es lo mismo para ustedes. Ya anatomía no la pasen por pasar, pasen la conciencia. No lleguen a esto. No lleguen a esto. Aquí es facilito. Hasta un estudiante que no estudia medicina dice, ah, tiene insuficiencia renal. No. El chiste es que ustedes detecten a un paciente aquí, antes de esto. Una pregunta que me hicieron en el chat fue, disculpe, tengo una duda. En el caso de que yo tenga un quiste en el riñón y otro quiste en la uretra, ¿qué complicaciones sucede? El riñón primero tienen que saber si es un quiste verdadero, porque hay quistes que se pueden formar como en un riñón poliquístico, que dudo que sea eso. Puede que sea un error de la ecografía, pero las complicaciones que pueden suceder
no es tanto por el riñón, es por la uretra. Si tienes un quiste en la uretra, tienen que estudiar ese quiste si es posible sacarlo, porque la uretra, hablando de anatomía rapidito, la uretra es la última porción que conecta la vejiga con el exterior. Ya, si ese quiste está en la uretra, la orina no sale y se queda acumulada. Ya, tienen que sacar ese quiste para que la orina pueda salir. Pero eso, básicamente, debe estar. Chicos, con esto dejo terminado anatomía de riñón y enfermedad renal crónica. De nuevo, hay muchísimas enfermedades en el riñón. Les voy a pasar más tarde las diapositivas y un par de documentos, unos atlas y todo eso. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la clase. No sé si antes de terminar tengan alguna pregunta, duda o algo. Bueno, chicos, si no es así, ha sido un gusto. Que les vaya muy bien en sus matriculaciones y en este semestre que viene. Chicos, muchas gracias por prestar atención y pasen bien. Igualmente cualquier pregunta me pueden hacer. Pasen bien, chicos. Gracias muchachos, cuídense, nos vemos a la próxima clase. Gracias Luis, nos vemos, hasta mañana. No, chicos. Atentos mañana al resto de clases de fisiología y bioquímica. Cuídense.